Queremos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a orar para recibir la palabra. Querido Padre, en el nombre de Jesús vengo a ti. Y yo te pido que realmente tú tomes el control de nuestros pensamientos. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestra mente. Y que podamos recibir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, te lo entregamos todo. Nos rendimos a ti. Yo sé que hay personas que han venido con tantas preocupaciones. Y yo te pido que esas preocupaciones hoy vayan a la cruz. Y de la cruz venga paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De la cruz venga fe sobre su vida. De la cruz venga la sanidad que tú has comprado, Señor. De la cruz venga el perdón que tú has pagado en la cruz. Que cada uno de nosotros pueda salir libre de este lugar. Pueda salir lleno de gozo de este lugar. Y pueda salir con un propósito en ti de ese lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea como fuego que purifica, que transforma todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuán importante es poner nuestra fe, nuestra esperanza en Dios y en toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No siempre es fácil. Cuando yo estuve meditando sobre esta palabra que vamos a compartir y el texto que vamos a leer a continuación, yo me acordé de hace casi 20 años, cuando el Señor nos habló. En realidad me había hablado ya antes, pero hace casi 20 años cuando tomamos la decisión de obedecer la voz de Dios y dejar el amado Chaco paraguayo, donde tenía un buen empleo, donde teníamos una casa propia, donde teníamos nuestros parientes y donde todo parecía tan seguro, y venir a servir al Señor, a predicar su palabra en un lugar que no conocíamos, en un lugar donde solamente habíamos conocido por la noticia que había peligro, que no conocíamos en aquel lugar. Entonces nos levantamos, vendimos nuestra casa y dejamos el buen empleo para venir a obedecer una palabra. Yo creo que eso es algo muy importante en nuestras vidas. Esto no es locura. Locura es cuando tú tomas decisiones sin una palabra de Dios. Cuando tomas decisiones porque Dios te habló, Él te respalda y Él está contigo. Eso es tremendamente importante. Y dice la palabra en el Génesis 12, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Este versículo dice mucho más de lo que uno a simple vista ve. Porque el Señor se le aparece a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja tus parientes, la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. O sea, ¿qué significaba esto?
significaba dejar a lo que él estaba acostumbrado. Significaba soltar lo que era toda su seguridad. Ahí él se sentía seguro. Ahí él conocía el ambiente. Ahí él sabía cómo hacer las cosas. Ahí él entendía todo. Era su entorno. Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos sucede. No a todos Dios le pide ir a otro lugar. No vayan ahora a salir y mudarse toda Argentina. No, pero Dios nos pide salir de una condición y empezar a seguir su voz. Él nos pide soltar nuestro pasado en el cual estamos confiando y empezar a aprender a obedecer y caminar en su voz. Eso Dios pide a todas las personas. Y yo creo que por eso es muy importante lo que Él aquí dice. Lo que el Señor le dice a Abraham. Ahora ya no serán la voz de tus parientes a la cual vas a seguir, sino vas a seguir a mi voz. Yo me di cuenta a través de la palabra que las personas en la Biblia, uno de los mayores problemas que tuvieron fueron cuando querían seguir a Dios, realmente ser libre de todas las costumbres pecaminosas de sus parientes. Lo vemos en la mayoría de las personas que Dios llama. Y lo vemos en muchos de los que fracasaron, que les costó salir de costumbres pecaminosas de su lugar. Entonces Dios le llama a salir, a soltar, a dejar y empezar a obedecer al Señor. Lo que es fuerte en este lugar, en esta palabra, es que Dios no le dice a Abraham cómo va a ser. Dios le dice solamente sal y le dice yo te mostraré. O sea, parece ser que Abraham, al soltar su seguridad, se mueve en terreno inseguro para los hombres. O sea, tenía que aprender a confiar completamente en Dios. Y yo creo que ese es otro de los puntos difíciles para nosotros. Dios no le dice cómo va a ser allá. Dios le dice, yo te voy a mostrar. O sea, yo creo que Dios necesita que tú levantes tu mano y pongas tu mano en su mano y le digas, Señor, aquí estoy, guíame, quiero caminar, voy a confiar en ti. Yo hoy pongo mi confianza plena en ti, que el lugar donde tú me vas a llevar, ese va a ser el lugar de bendición. Confiar en la voz de Dios nos trae bendiciones sin límites. Eso tú puedes tener como seguro. Si tú caminas en la voz de Dios, eso te traerá bendiciones sin límites. Después de haber dicho, después de haberle ordenado que salga de su comodidad y que confíe en Él, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás una bendición. Tremendo. Seguir el consejo de Dios y salir de un pasado que nos detiene.
Eso es el llamado. Seguir al consejo de Dios y salir del pasado que nos detiene. Sigue diciendo el verso 3: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tremendo es la consecuencia de la obediencia. Bendición. Cada versículo habla de cómo Dios le va a bendecir. Y el verso 4 dice: Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán, y todos los bienes que habían acumulado cuando llegaron a Canaán. Es tremendo tomar la decisión de obedecer la voz de Dios. La palabra de Dios trae bendiciones sin límites. Yo creo que aquí quiero repetir: Abraham tenía que soltar en lo que él había confiado hasta ahora y confiar en la voz de Dios. Despojarse de lo natural para confiar en el Dios eterno. Despojarse de las voces naturales para confiar en la voz del Eterno. Tremendo. Renunciar a su comodidad terrenal para enfocarse en lo celestial. Él tuvo que soltar. Él tuvo que soltar y creer que el camino de Dios es perfecto. Y en ese caminar, su enfoque empezó a ser cada vez más celestial. A mí me encanta esto, porque Dios le bendecía a Abraham en esta tierra sin límites. Él tenía todo lo que alguien podía soñar. Pero en ese proceso, él ya no volvió a amar las cosas de esta tierra. Él amaba las cosas del cielo. Tal es así que en Hebreos vamos a leer que él vivía en tiendas donde tenía plata para hacer un palacio. Pero él esperaba la nueva Jerusalén, la ciudad celestial. ¿Por qué? Porque había aprendido algo en su caminar con Dios que superaba todo lo que había en esta tierra. Entonces él empezó a enfocarse en las cosas eternas. Y eso es algo que sucede en el corazón de aquel que empieza a caminar más de cerca con Dios, empieza a aprender a confiar en su voz. Necesitamos conocerlo para saber cuán bueno y cuán confiable es Dios. Hebreos capítulo 11 sigue hablando de la fe de Abraham. Dice el verso 8: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. Hay dos palabras claves en esta frase.
Por la fe obedeció. Por la fe obedeció. Fe, amor y obediencia no se pueden separar. Porque la fe nos enamora de Dios. Y la fe nos hace obedientes a Dios. Eso es tremendamente importante. O sea, él creyó, él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. Cuando yo leí esa palabra me acordé de algunas personas que me decían cuando nosotros íbamos en una palabra que Dios nos había hablado para servir al Señor. ¿Cómo vas a dejar tu seguridad? ¿Cómo vas a ir a un lugar donde no tienes casa? ¿Cómo vas a ir a un lugar peligroso? ¿Cómo vas a ir sin salario? ¿Cómo vas a ir? Y lo único que pude responder es: el Señor me llamó. Y a Él le quiero obedecer. Y al Señor no le he dicho cuánto tengo que ganar. Solamente le he dicho que le quiero servir. Solamente le he dicho que le quiero obedecer. Y yo sé que Él se encarga de aquel que camina en su palabra. Y los años lo han mostrado que sí. Dios es fiel y digno de confianza. Si Dios habla a tu corazón, obedece. Obedece. No preguntes por el final del camino. El final del camino Dios te va a revelar cuando Él quiere. Lo único que tienes que estar seguro es que Él te habló. Si Él te habló, empieza a caminar. Obedece. Ama. Enfócate en Él. Por el camino tendrás dificultades. Por el camino tendrás que cruzar desiertos. Por eso no te enfoques tanto en el camino, sino en el que te llamó. Porque a veces las dificultades en el caminar nos quieren hacer fracasar. Mantén tus ojos en aquel que te habló. Porque aquel que te habló tiene poder para llevarte a donde te dijo que te iba a llevar. ¿Cuál fue el problema del fracaso de Israel? El problema fue que ellos se enfocaron en los obstáculos que habían por el camino y no en la palabra que Dios les había hablado. Ellos simplemente tenían que creer y obedecer. Dios a ellos sí le había dicho: les daré esta tierra, y había mostrado los límites de dónde a dónde. Así que ellos sí sabían a dónde Dios les llevaba. Pero por el camino, cuando había obstáculos, ellos se enfocaron en los obstáculos y dudaron. En realidad eran exámenes simplemente para aprender a confiar en un Dios bueno. Si tú estás pasando por una prueba, tienes que entender que es un examen que estás rindiendo. Confía, confía. Aprueba ese examen. Aprueba ese examen. ¿Cómo se aprueba un examen delante de Dios? Confiar en Él. Estar quietos y esperar su intervención. Estar quietos y no hacerlo de nuestra manera. ¿Cómo se aplasta en un examen de Dios? Cuando tú empiezas a murmurar, cuando tú empiezas a quejarte
cuando tú empiezas a retroceder, te estás aplazando en el examen de Dios. Porque Dios tiene poder para sacarte de cualquier situación imposible. El Señor más de una vez le dijo a los israelitas: quédense quietos en sus puestos y verán la salvación de Jehová. Esta palabra es para alguien que está aquí hoy. Quédate quieto. Señor te dice: no perdí el control, solo tú lo perdiste. Yo no perdí el control. Tú piensas que todo se salió del carril. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Dios sigue siendo el Todopoderoso. Enfoca tu corazón en lo que Él puede hacer y deja de creer en lo que tú puedes hacer. Ríndete, no en la pelea, sino ríndete delante de Él. Ríndete delante de Él. Dice el verso 9 de Hebreos 11: por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Aleluya. Por la fe. O sea, parece ser que su fe cada vez volaba más alto. Él estaba en la tierra prometida, pero estando en esa tierra y siendo tan bendecido por Dios, después de varias pruebas, y sí las tuvo Abraham, él estaba tan enamorado de Dios que le hablaba, que él ya se enfocaba en la otra tierra prometida. Yo creo que eso es lo que es tan importante. Nosotros necesitamos salir de nuestro Harán. Nosotros necesitamos salir de nuestro Egipto a una tierra de fe, a una tierra de dependencia con Dios. Y cuando nosotros aprendemos en esta tierra a vivir en total dependencia de Dios, nuestra fe ya está allá. Nuestro amor está allá en la Jerusalén celestial. Nuestro anhelo y nuestro corazón está ahí. Porque la Biblia dice: donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y vemos que el corazón de Abraham estaba en el Señor. Estaba en el reino de los cielos. Ahí estaba su amor, porque ahí estaba su fe. Ahí estaba su amor, porque ahí estaba su fe. Ahí estaba su amor, porque ahí miraban sus ojos. Su mirada estaba puesta en Dios. Su confianza estaba puesta en Dios. Su amor y su alegría estaban puestas en Dios. Por eso experimentó todo lo glorioso que experimentó. Y Él es el ejemplo de fe que el Señor mismo nos está dando. Así que recibe esta palabra. El verso 10 dice: porque esperaba la ciudad sus cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel
al que le había hecho la promesa. Tremendo. Por la fe, a pesar de la avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. O sea, en otras palabras, recuperó la fuerza para tener hijos, porque ya no tenía fuerzas y su mujer era estéril. O sea, por la fe se activó el milagro en su familia. Y muchas veces suceden cosas que son consecuencia del pecado y parece que todo es ruina. Tampoco ahí Dios ha perdido. Y a veces suceden cosas que simplemente Dios permite para mostrar su poder y su gloria. Los fariseos tenían un concepto. Cuando alguien estaba enfermo, ellos decían: ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? Eso era su concepto. Y Jesús dice: ni él ni sus padres, sino esto es para que se muestre la gloria de Dios. Es impactante que las esposas de los 3 patriarcas eran estériles. ¿Casualidad o propósito para mostrar la gloria y el poder de Dios? Yo estoy seguro que es lo segundo. Dios nunca perdió el control. Dios nunca se equivocó al permitir que Abraham se case con una mujer estéril, al permitir que Isaac se case con una mujer estéril y al permitir que Jacob se case con una mujer estéril. Eso era simplemente para mostrar su poder y su gloria. Bendito sea el Señor. O sea, tu imposible es para tu ruina o es para que tú creas en aquel que todo lo puede. Me pregunto, tu imposible es para tu destrucción o es para que Dios muestre su gloria y su poder. Yo creo lo segundo. Y yo quiero animarte a creer en ese Dios, a poner tu confianza en Él, a poner tu confianza en las promesas que están en la palabra. Porque para cada uno que está aquí hay una promesa en la palabra. Pero tú la tienes que tomar, tú la tienes que creer, tienes que apropiarte. Porque dice acá: por la fe Abraham, a pesar de la avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Por tu fe en Dios recibirás fuerza para recibir todo lo que Dios te ha prometido. Aleluya. 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 Dice: así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena de la orilla del mar. Muchas veces nosotros estamos peleando para creer. Estamos luchando y luchando y luchando. Y decimos: todavía se puede, todavía se puede. Pero ahí nuestra situación cae un escalón más abajo. Y uno más. Y uno más. Y ahí decimos: ahora sí que está todo perdido. Y parece ser que Dios nos está mostrando una lección. Ustedes saben que primero
Solamente Sara era estéril. Pero después ya el marido quedó sin fuerzas. Y ya eran muy viejos. Ya no estaban en edad de tener hijos. O sea, primero era imposible. Después era doblemente imposible. Y al final era 3 veces imposible. Y ahí se manifestó la gloria de Dios. O sea, lo que esta palabra nos enseña, no importa cuántas veces imposible parezca, Dios tiene el control. Dios tiene el control. El verso 14 dice: al expresarse así claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria, enfocados en el cielo. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aleluya. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Tremendo. Y a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, consideró Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Aleluya. Aleluya. A alguien Dios le está hablando directo al corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Abraham tenía su idea. Cuando Dios le dice: ahora te vas a ir al monte Moriah y vas a ofrecer a tu hijo en holocausto, Abraham obedeció. Él se levantó muy de mañana y en un viaje de 3 días fue al monte Moriah. Y cuando estaba en la cercanía, dejó a todas las otras personas que le acompañaban. Cargó la leña sobre su hijo y él llevaba el fuego. Y su hijo le hace una pregunta. Le dice: papá, parece que te olvidaste de algo. Tenemos leña, tenemos fuego, pero no tenemos ninguna ovejita para el sacrificio. ¿Se te olvidó? Y Abraham simplemente responde: el Señor se proveerá del sacrificio. Y siguen caminando. Yo creo que en aquella ocasión no habrá habido demasiadas palabras. Y yo creo que en el dolor las palabras sobran. A veces el silencio es mejor. Y ellos subieron. Y Abraham colocó el altar, colocó la leña. Y alzó a su hijo y lo ató encima del altar, como Dios le había mandado. Él sacrificó a su hijo a Dios.
Él le dijo a Dios: yo te amo más que lo que más amo en esta tierra. Él no llegó a matar a su hijo, pero en el corazón le soltó. En el corazón ya ocurrió el sacrificio. Y yo creo que fue uno de los momentos más solemnes en la Biblia. Y fue uno de los momentos más cercanos a lo que Dios sintió cuando Él sacrificó a su hijo en la cruz del Calvario. Fue una señal de amor a Dios tan grande. Decirte: devuelvo lo que más amo. Pero dice aquí en el versículo que su fe era que su hijo iba a morir, pero que Dios le iba a resucitar, porque había una promesa sobre Isaac. Si hay una promesa sobre tu vida, no te preocupes si parece que está muriendo. Cree que va a resucitar. Pon tu confianza en aquel que es la resurrección y la vida. Él también resucita sueños. Él también resucita relaciones rotas. Él resucita y tiene poder para sanar toda enfermedad. Dios se proveyó del sacrificio. Cuando Él ya entregó en su corazón a su hijo y levantó el cuchillo para matarlo, el ángel del Señor le paró y le dijo: no le hagas daño al muchacho. Ya sé tu corazón. Y ahí habían un matorral, un carnero enredado, le trajo para sacrificar. Jehová Jireh, Dios provee. Aleluya, aleluya. ¿Qué nos enseña esta palabra tan poderosa? En primer lugar, yo creo que tenemos que salir de todo lo que nos detiene y confiar en la voz de Dios. Tenemos que sacudirnos y librarnos de todas las palabras, de todos los pensamientos, de todas las personas que nos detienen para caminar en obediencia a Dios y caminar en su palabra. Él nos va a guiar por el camino de la vida. Él no va a permitir que nos extraviemos. Confía en su Espíritu Santo. Confía en su Espíritu Santo. Cree, obedece, ama a Dios, enfócate en Él, mantén tu mirada en Él y no en las circunstancias. Cuando tú miras las circunstancias, te vas a ahogar. Cuando tú miras las situaciones difíciles, las pruebas por el camino, la murmuración va a ser una constante en tu casa. Pero si tu enfoque estás en aquel que todo lo puede, tu fe va a ir en aumento. Y se va a hacer real lo que tú has creído. Enfócate en aquel que todo lo puede. Los ojos puestos en Jesús, dice la Biblia. Salga de lo que te ata y confía en Dios. Camina en su palabra. Y así como dice la Biblia, obedécelo en todos tus caminos. Y Él te va a guiar. Él va a allanar tus sendas.
porque Él es bueno. El mismo Dios de Abraham está aquí. El mismo Dios se interesa por ti. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito maravilloso. Nadie es casualidad. Dios tiene un plan y Dios tiene el poder. Así como Abraham, una persona cualquiera de aquella zona, así también a cada uno de nosotros Dios nos ve personalmente. Dios ve a cada persona y ve su necesidad y conoce tu historia. Pero lo lindo es que no solo conoce tu historia, conoce la solución a tu historia. Él lo sabe todo. Si no me creen que Dios mira a cada uno detalladamente, lean la Biblia del principio y cuando llegan a la historia de Noé, dice la Biblia que todas las personas eran malvadas. Pero Noé hacía lo recto ante los ojos de Dios. Él ve cada detalle en nuestro corazón. La Biblia dice que no nos cae ningún pelo sin su permiso. Así que Él sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que te afecta. Y Él sabe lo que tú necesitas mejor que tú. Y Él tiene el camino de la solución. Él tiene el croquis que lleva al camino de la solución de tu problema. Por eso no camines en tu propio camino. Porque los caminos de los hombres, a los hombres le parecen rectos, pero su fin es muerte. Aprenda a caminar en el camino del Señor y te irá bien. Amén. Oremos. Querido Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias porque tú eres Dios bueno, poderoso. Señor, y hemos leído 2 textos y no sé cuántas veces hemos leído la palabra fe. Fe en ti. Señor, y estamos viviendo en un tiempo de incredulidad donde cada uno vive lo que le parece. Pero hoy queremos alinearnos a esta palabra y creer, confiar en tu voz. Señor, y si significa salir de nuestra comodidad para seguirte y ser libre de ciertas cosas que nos atan, yo te pido que tú nos hables. Enséñanos el camino que debemos andar, Señor. Enséñanos el camino que debemos andar. Yo te pido hoy que en muchas personas hoy sea activada una fe sobrenatural. Señor, yo te pido que aquellas personas que han recibido esa palabra quédense quietos en sus puestos y verán la salvación de Jehová. Que ellos puedan detenerse y esperar en ti. Señor, aquellas personas que han recibido la palabra de que su imposible no es para derrota, sino para la gloria de Dios, que se paren sobre esa palabra, que se embaracen de esa palabra. Que no suelten más tus promesas porque son para tus hijos, Señor. Yo te doy gloria, honra, alabanza, mi Dios. Tú eres bueno, Señor. Aleluya. Gracias te doy, Señor. Gracias. Y yo te pido una unción de fe descendiendo sobre cada uno de nosotros.
una unción de fe, Señor. Recibimos fe de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.